Ustedes me indican cuando ya empiecen a grabar. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. Me presento ante ustedes. Soy el licenciado Jorge Arturo Roa Ávila. Soy el subdirector del área de quejas y denuncias de la Secretaría Ejecutiva. Eh, en esta ocasión nos toca, con mucho gusto, brindar un pequeño curso o una pequeña plática de lo que es el procedimiento, los procedimientos sancionadores administrativos. En materia electoral, estos procedimientos, como bien lo saben, pues tienen como finalidad el que conocer de aquellas conductas que algún actor político haya incurrido, haya vulnerado el marco electoral, y esta persona que en su caso haya incurrido el marco jurídico electoral, en determinado momento podría hacerse acreedor a una sanción. Es en términos generales lo que son los procedimientos administrativos. A nivel local existen dos tipos de procedimientos: el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. La siguiente, bueno, vamos a definir como tal qué es el derecho administrativo sancionador electoral. Como ya les comentaba, es el conjunto de normas y principios que regulan la potestad punitiva del Estado respecto a las conductas ilícitas que cometan los sujetos obligados, que de resultar típicas y culpables darán lugar a la imposición de una sanción. Era lo que les comentaba, ¿no? Ahí tenemos varios conceptos, varias definiciones, ¿no? Donde dice la potestad punitiva del Estado, el ius punendi. ¿Qué es esto? Bueno, es la posibilidad que le da la ley, otorga el marco normativo a una autoridad para que en determinado momento pueda imponer una sanción. Ese es el ius punendi, ¿no? Las conductas ilícitas que resultar típicas, es decir, que estas conductas estén contempladas dentro de la normatividad electoral, es solamente cuando se puede imponer una sanción. Solamente son de conductas que están previstas como tal en la norma electoral, ¿no? Y lo que les decía, darán lugar a la imposición de una sanción de carácter administrativo. La siguiente, Beli. Les hablaba yo de dos tipos de procedimientos: el procedimiento especial sancionador y el procedimiento sancionador ordinario, ¿no? El procedimiento, este tipo de procedimientos, ahorita lo vamos a ver detenidamente, el procedimiento especial sancionador, cuando es precisamente el momento en que se puede iniciar, ¿no? O distinguir en qué momento, al momento de presentar una queja o denuncia, se va por la vía del procedimiento especial o se va por la vía del procedimiento ordinario. En este caso, lo que tenemos en la lámina que está expuesta son los principios que regulan a estos procedimientos, ¿no? El principio dispositivo, que es el que está vinculado al procedimiento especial sancionador, tiene que ver que exige que en la presentación de un escrito de queja y denuncia se cumpla con determinadas formalidades y se impone la carga de aportar elementos de prueba. ¿Qué quiere decir este principio? Una también de las distinciones de estos dos procedimientos es precisamente esto que estamos viendo. En el procedimiento especial sancionador, la carga de la prueba es para quien presenta la queja o la denuncia. Es un valor esencial. Si yo presento una queja o denuncia, tengo que aportar mis medios de prueba que generen elementos que tiendan a generar indicios respecto de la comisión de la conducta ilícita que yo estoy denunciando. En el procedimiento ordinario no. Sí existe como tal una carga, pero es mínima. Y en el procedimiento ordinario, como vemos el otro principio, que es el inquisitivo, es la autoridad electoral la que tiene la obligación de hacer esa investigación. Entonces, en resumidas cuentas, en procedimiento especial, la carga de la prueba es para quien presenta la denuncia. En el procedimiento ordinario, quien tiene la obligación de desarrollar una investigación para la comprobación o no de los hechos es la autoridad electoral como tal. Es bastante importante que haya claridad en estos casos. La siguiente, por favor. Bueno, hablábamos de una sanción como uno de los últimos elementos, ¿no?
aquella persona o aquella actor político que se determine que violentó alguna norma de carácter electoral que se esté viendo a través de un procedimiento sancionador será acreedor a una sanción. ¿Cuáles son las sanciones que contempla el Código Electoral que se pueden imponer? Bueno, como tal es la amonestación, la multa, la reducción al partido político de hasta el 50% de sus ministraciones, la pérdida del derecho a postular o registrar candidatos, la cancelación de registro como partido político local y la pérdida de derecho a ser registrado como candidato, dependiendo la gravedad de la falta en que se haya incurrido, es el tipo de sanción que se puede imponer en estos casos. La siguiente, Beli, por favor. Bueno, hay un marco normativo, ya les decíamos, ¿no? Hablábamos del ius punendi, es precisamente el hecho de que en la ley debe de estar contemplada la posibilidad o donde se dote a la autoridad para conocer y en su caso sancionar este tipo de procedimientos, ¿no? En la Constitución está estipulado en el artículo 12 y evidentemente en el Código Electoral del Estado de México también está contemplado. Como ustedes ya lo saben, en este tipo de procedimientos actúan dos instituciones, dos órganos como tal. Es un procedimiento en donde actúa en un primer momento el Instituto Electoral del Estado de México, que es la autoridad que recibe la queja, que toma conocimiento de los hechos denunciados y que lleva a cabo la sustanciación del asunto, hasta ponerlo en estado de resolución. Una vez que la autoridad electoral pone en estado de resolución las quejas o las denuncias, atendiendo a las etapas procesales, lo envía al Tribunal Electoral del Estado de México, que es la segunda autoridad que actúa en este tipo de asuntos y quien resuelve en definitiva estos casos. Entonces, instituto conoce y hace la sustanciación del procedimiento, tribunal es quien resuelve. Entonces, ojo, las determinaciones en definitiva de estos asuntos son ejecutadas por el Tribunal Electoral del Estado de México. A nivel federal, evidentemente es el Instituto Electoral, ¿no? Y lo envían a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes son los que resuelven este tipo de asuntos. Y a nivel federal, solamente como comentario, a nivel federal los procedimientos ordinarios los sigue resolviendo el INE, la autoridad administrativa. A nivel local no. A nivel local los especiales y los ordinarios son resueltos por el TEM. ¿Ok? La siguiente, Beli, por favor. Si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden levantar la mano para que la puedan llevar a cabo. ¿Quiénes son los sujetos de responsabilidad? Es decir, ¿a quién se le puede atribuir o a la comisión de una conducta irregular? O es decir, ¿a quién se puede denunciar, ¿no? Por la comisión de una conducta irregular. Tenemos ahí el catálogo de personas, partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos independientes, ciudadanos, cualquier persona física o jurídico colectiva, observadores electorales, organizaciones de observadores, autoridades o servidores públicos de cualquiera de los poderes, órganos de gobierno municipales, autónomos, cualquier ente público, extranjeros, notarios, organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como partidos políticos, etcétera. Es decir, toda persona puede ser sujeta a un procedimiento y en su momento se le puede imponer una sanción, ¿no? El código los establece como tal, pero en realidad es que hace la distinción y los va nombrando, pero en realidad es que cualquier persona se le puede imponer una sanción, siempre y cuando evidentemente se violente el marco jurídico electoral. La siguiente, Beli, por favor. Bueno, vamos a entrar ya un poquito en materia de lo que son como tal en particular los procedimientos sancionadores. Tenemos
como está referido en la lámina, el procedimiento especial sancionador. Este procedimiento especial sancionador está vinculado principalmente con el desarrollo de los procesos electorales. Recuerden que, en materia electoral existen los procesos electorales, ¿no? Que es donde se lleva a cabo la organización para la renovación de los poderes como tal. Entonces, en este caso, este procedimiento especial sancionador, en la mayoría de los casos, ahorita vamos a ver la excepción, se instaura e instruye durante el desarrollo de un proceso electoral. Fuera de un proceso electoral, y si existe una denuncia, alguna irregularidad, se instaura el procedimiento ordinario sancionador. Entonces, como tal, es un requisito para la procedencia, ¿no? Para la vía como tal. Si estamos en proceso electoral, que está por iniciar a inicios del próximo año, las denuncias que se presenten, salvo excepciones, se irán por la vía del procedimiento especial. Y en esta época, hasta ahora, hasta estos días, si se presenta una queja o denuncia, se tramita por la vía ordinaria. Entonces, ese es un punto, es un requisito, ¿no? de la vía, ¿no? Como tal. Si estamos inmersos en un proceso electoral, procedimiento especial. Fuera de este, procedimiento ordinario. Pero también hay excepciones, ahorita las vamos a ver, cuando se puede instaurar un procedimiento ordinario, no obstante que esté en curso un proceso electoral. Bueno, aquí en la lámina podemos ver cuáles son las conductas que pueden ser denunciadas y que impliquen se inicie con el desarrollo de un procedimiento especial sancionado. Y tiene su lógica, por eso ahorita vamos a ver por qué este procedimiento está vinculado con el desarrollo de los procesos electorales. Entonces, como tal, cuando se denuncian estas conductas, se instaura el procedimiento especial. O sea, y estas conductas, y también tiene que estar, como les decía yo, que esté en curso el desarrollo de un proceso electoral. Entonces, la primera fracción nos dice, cuando las conductas violen lo establecido en el artículo 8º, en el 8º párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal. ¿Qué nos dice ese artículo 134? Bueno, este artículo nos habla con todo lo que tiene que ver respecto de la actuación de los servidores públicos. La promoción personalizada de los servidores públicos y el uso indebido de los recursos públicos. Es decir, cuando se reciba una denuncia en la cual se esté haciendo del conocimiento la violación del artículo 134 de la Constitución Federal, que tiene que ver con la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, se instaura un procedimiento especial sancionador. Tiene que ver con esto, con la propaganda gubernamental. Entonces, es importante, a nivel constitucional, en el 134 está regulado precisamente este tema de la propaganda gubernamental, ¿no? Los servidores públicos tienen la restricción de emitir propaganda gubernamental que influya, esto es algo muy importante, que influya en el desarrollo de un proceso electoral. No quiere decir que tienen la prohibición de emitir propaganda. La propaganda está prohibida siempre y cuando ésta incida o pueda incidir en el desarrollo de un proceso electoral. ¿Cómo vamos a determinar esto, no? ¿Cómo sabemos si esa propaganda puede incidir en el desarrollo de un proceso electoral? Esta situación o este análisis, se tiene que hacer un análisis de los elementos que contiene esta propaganda que difunda los servidores públicos. Y debe de contener elementos que hagan mención o que se vinculen o desarrollen necesariamente con el desarrollo de un proceso electoral, ¿no?
o que en donde se esté difundiendo la imagen de un servidor público, pero tendiendo precisamente que deje de tener ese carácter institucional, porque la propaganda gubernamental siempre debe de tener ese carácter, debe de ser institucional, y cuando se aparta de esta situación y tiende más a promocionar al servidor público, sus cualidades, ¿no?, su carrera, sus logros, entonces sí puede ser considerada una propaganda de carácter irregular, ¿no? Cuando se denuncia también el uso indebido de recursos públicos, como lo es en la ejecución de los programas sociales, en donde muchas veces se reciben denuncias por la ejecución de algún programa social, en donde se considera que este programa social como tal tiene como finalidad interferir de manera negativa en el desarrollo de un proceso electoral. Ahí es cuando precisamente esas son las prohibiciones de la que nos habla precisamente este artículo 134 de la Constitución. Entonces, cuando se denuncie violaciones al 134, párrafo octavo, y párrafo noveno, el noveno es el que habla de los recursos públicos, se instaura un procedimiento especial sancionador como tal, ¿no? Más o menos ahorita ya veíamos cuáles son las situaciones que pudieran impactar de manera negativa en el desarrollo de un proceso electoral. Y entonces aquí es donde vamos viendo, a ver, si esta conducta como tal, uno de los requisitos para que se pueda considerar irregular, está vinculada con el desarrollo de un proceso electoral, entonces como que va tomando un poco de sentido porque los procedimientos especiales solamente se inician durante los procesos electorales, durante el desarrollo de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque cuando no hay un proceso electoral o después de un proceso electoral, evidentemente no se puede, en materia electoral, no podría actualizarse un uso indebido de recursos públicos que tienda a impactar en el desarrollo de una contienda electoral, ¿no? Porque en su caso no estuviera ni próxima una contienda como tal. Entonces, por eso va tomando un poquito de sentido, ¿no? Ok, ¿alguna duda respecto al 134? Perfecto. Bueno, vámonos con la segunda, digamos, causal para la procedencia, ¿no? Cuando se denuncien conductas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. Bueno, ya estamos hablando de otro elemento importante que se da en el desarrollo de los procesos electorales, insisto. Por eso es que el PES, el procedimiento especial sancionador, se inicia durante el desarrollo de un proceso electoral. Bueno, como ustedes pueden saber, en el Código Electoral regula todos los temas de la propaganda. Y uno de los temas importantes en propaganda, que tiene que ver con la etapa de campañas, precampañas e intercampañas, es precisamente este tema de la propaganda, ¿no? El Código Electoral establece ciertas reglas para la colocación, difusión, pinta de la propaganda electoral como tal. Y una de las restricciones que tiene que ver con esto es la colocación, dónde se puede colocar propaganda y dónde sí y dónde no se puede colocar propaganda. El artículo 268, si no mal recuerdo, del Código Electoral del Estado de México es el que establece esas situaciones, ¿no? Las permisiones y las prohibiciones para la colocación de la propaganda electoral como tal, ¿no? ¿Cuáles son una de estas prohibiciones? Bueno, la propaganda no se puede colocar en edificios públicos, no se puede colocar en elementos de equipamiento urbano, carretero, accidentes geográficos, monumentos con valor histórico. No se puede colocar propaganda ahí, no se puede hacer propaganda, está prohibido. Y si hay algún actor político que coloque propaganda ahí, bueno, puede ser objeto, si se denuncia, del inicio de un procedimiento especial sancionador y en su caso imponer una sanción. ¿Dónde sí se puede colocar propaganda? Bueno, se puede colocar propaganda
en bienes de propiedad privada, siempre y cuando medie permiso del poseedor de ese bien para colocar la propaganda. Es importante eso, ¿no? Que haya claridad en eso, en ese sentido. Entonces, cuando se contravenga alguna de estas situaciones, también la propaganda debe de ser preferentemente elaborada con materiales reciclables. Cuando se incumple con esto, pues también se puede denunciar esta situación como tal. Entonces, ese a grandes rasgos es, digamos que, el segundo motivo establecido en la ley que existe para la procedencia de los procedimientos especiales sancionadores como tal. ¿Alguna duda en este sentido? ¿No? Ok. ¿Sí? Adelante. Ajá. Uh-huh. 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 Sí. A ver, es bastante interesante el planteamiento que tú formulas, porque el código electoral lo establece como tal, ¿no? No se puede colocar propaganda en equipamiento urbano, ¿no? Estamos hablando de los puentes. Y durante mucho tiempo, como les digo, quienes resuelven estos asuntos son los tribunales. Cuando hay la impugnación respecto de la determinación que se haya tomado de estos asuntos de los tribunales, en su momento pues entra ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente a determinar este tipo de situaciones. En un primer momento queda prohibido precisamente, o sea, está vigente esa norma, pero existe un criterio de la sala donde dice que si hay un espacio que está diseñado para la colocación de propaganda, pero diseñado y que esté autorizado, ¿no? Por lo regular rentan esos espacios, ¿no? Rentan el ayuntamiento, en su caso del municipio de que se trate, renta esos espacios para precisamente la difusión de propaganda. Salvo esa excepción, pero está contenida en un criterio, ¿eh? En un criterio. Como tal, el código lo sigue contemplando, la ley electoral lo sigue manifestando. Salvo esas excepciones, tuvimos algunos asuntos también en el Valle de México donde, bueno, ahí en la Ciudad de México no sé si han visto que en las avenidas principales hay publicidad, ¿no? Privada a los lados, ¿no? Entonces, precisamente lo que se estaba generando era eso, decir, la finalidad que tiene estas normas es preservar los espacios públicos. O sea, no tiene otro bien jurídico. Tutela precisamente la conservación de esos espacios que son para la ciudadanía, ¿no? Entonces, de ahí surgió esta prohibición para colocar, recordemos que antes se tapizaban postes, puentes, innumerables elementos de equipamiento urbano en donde afectaban precisamente a este equipamiento y también en consecuencia pues había lo que ahora denominan la contaminación visual, ¿no? Como tal, en ese sentido. Entonces, a partir de eso, tratando de cuidar ese tipo de espacios, este criterio fue evolucionando, hasta que la autoridad electoral, la máxima autoridad electoral, fue permisiva un poco más en ese sentido. La prohibición sigue, no es lo mismo colocar una propaganda en el espacio diseñado como tal,
Ojo, y esto es lo importante y esta es la diferencia, que colgar una manta sostenida sobre los tubos del equipamiento. Eso es completamente diferente. La prohibición sigue como tal. Y entonces el criterio dice, en los accesorios para eso. Entonces, son los accesorios, no propiamente el elemento, en este caso el puente peatonal, pero efectivamente es correcto que existe ese criterio. Pero ojo, se cuelga, está sostenida sobre la estructura propia del elemento, es irregular. Si es una cuestión accesoria, que creo que el 100% de los casos lo rentan, pues no hay ningún inconveniente en ese sentido. Y bueno, sería un poco incongruente pensar en que sí se permite propaganda comercial, ¿no? Y no se permite propaganda electoral, ¿no? Cuando la finalidad y el uso de ese equipamiento pues es el mismo como tal. Entonces, sí, efectivamente es correcta esa, no le podemos llamar excepción, porque precisamente el criterio sigue siendo que no se puede colocar propaganda en elementos de equipamiento urbano. Los accesorios no se consideran parte del equipamiento urbano, por eso no se puede considerar como irregular. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Nos vamos con el tercer supuesto, que es cuando las conductas constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña. Todos sabemos que existen tiempos establecidos en la ley a partir de los cuales los actores políticos, los candidatos, los precandidatos, los candidatos independientes, pueden llevar a cabo actos de pre-campaña y campaña. Existe un tiempo, un calendario. Antes de esos tiempos, cuando no se está dentro de esos tiempos permisivos por la ley, se puede incurrir en actos anticipados de campaña. Pero ojo, volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión que tiene que ser analizada caso por caso. ¿Por qué? Porque este criterio, como muchos otros, también han ido evolucionando en el transcurso del tiempo, ¿no? A partir de la reforma 2008-2009, donde se instituyó todos los procedimientos, ¿no? Se contempló la figura ya jurídica del régimen sancionador electoral, ¿no? Se ha venido con una evolución precisamente de este tipo de criterios y de principios. Y ahora precisamente existe a veces mucha confusión porque también esos criterios están contemplados en sentencias o en jurisprudencias o en tesis y no están como tal contemplados en una ley. La ley dice actos anticipados de campaña. Quien realice manifestaciones al voto antes de los tiempos, incurre en actos anticipados de campaña. Bueno, pero eso también está muy asociado a otro tema que tienen evidentemente todos los actores políticos, que es la libertad de expresión. Ojo, ojo aquí, no quiero causar confusión. El tribunal ha sido muy tajante en el sentido de decir, se deben de estudiar 3 elementos, ¿no? Cuando se exponga un caso de actos anticipados de campaña, se deben de actualizar 3 elementos, deben de concurrir 3 elementos para que esto pueda ser considerado como un acto anticipado de campaña o de pre-campaña, ¿no? Es el personal, el temporal y el subjetivo. El temporal nos dice que esa conducta se debió de haber desarrollado dentro del desarrollo de un proceso electoral, o si fue fuera de un proceso electoral, se debe de analizar la cercanía a un proceso electoral y el posible impacto. Ese es el elemento temporal. El personal tiene que ver que la persona o el actor político que incurrió en esos hechos tenga la posibilidad de aspirar o sea contendiente a una candidatura.
porque no es lo mismo si yo estoy alejado del actor político y pido que voten por mí y no estoy contendiendo, pues no hay ninguna afectación a ningún proceso, ¿no? Ese es un elemento que, bueno, digamos, no es difícil de acreditar en el entendido en que todos los ciudadanos en determinado momento tienen la posibilidad, antes era a través únicamente de los partidos políticos, ahora con las candidaturas independientes, pues bueno, ya se dio la apertura. Pero también es un elemento importante que se debe de analizar, ¿no? Entonces ya tenemos. Y el más, por así decirlo, el más importante, si no se actualizan los tres, no hay actos anticipados, ¿eh? Si se actualizan dos nada más, no lo hay. Si se actualiza uno, no lo hay. Tienen que ser los tres necesariamente. Y el tercero es esta situación que les decía yo, ha ido evolucionando poco a poco y tiene mucho que ver con, hace ratito yo les decía, de la libertad de expresión. Ustedes me van a decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver? Bueno, el tribunal ha sido muy específico, muy tajante en decir, se debe de analizar el contexto, el entorno de esa situación antijurídica, ya sea que el hecho se dio a través de las manifestaciones, a través de alguna propaganda, ¿no? En donde tenga algún elemento. Pero lo importante es que pueda determinarse o que se pueda encontrar, por así decirlo, dentro de esas manifestaciones o de esa propaganda, elementos que hagan un llamado al voto como tal. Es decir, las expresiones que se hagan o la propaganda que se difunda deben de contener elementos que estén vinculados con la solicitud expresa al voto o que hagan referencia a la jornada electoral. Si bien es cierto, también no necesariamente se exige que diga la palabra vota, debe de haber otras palabras que evidencien que la finalidad que tuvo esa propaganda fue llamar al voto y beneficiar a cierto partido o cierto candidato. Entonces, es algo muy importante. Este criterio, les vuelvo a repetir, ha ido evolucionando, les digo, a partir de la reforma constitucional y legal del 2009, cuando se instituyó lo del procedimiento, había muchas sanciones y había muchos actores políticos que incurrían en actos anticipados de campaña, ¿no? Casi era una situación en la que ellos no podían hacer alguna manifestación porque se tenía que interpretar que la finalidad era influir. Ahora el tribunal exige un poco más y dice, no, tiene que haber elementos que evidencien y que acrediten que un llamado al voto o un beneficio para algún candidato o partido político. Entonces es importante tener presente este tema. Vamos a hacer una denuncia por actos anticipados de campaña. Bueno, tenemos que evidenciarle a la autoridad que en este meeting, que esta propaganda, que este sonido, ¿no? que en esa entrevista se hizo un llamado al voto antes de que iniciaran las etapas permisivas para eso, ¿no? Antes de las campañas. Es importantísimo hacerlo. Y aquí hay muchos asuntos, el tribunal ha conocido de muchos asuntos, nosotros hemos conocido de muchos asuntos por actos anticipados. Al día de hoy nosotros todavía no inicia el proceso, pero hemos recibido quejas por actos anticipados de campaña. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar y qué en su momento tiene que analizar el tribunal? Si existen elementos en donde se hace un llamado al voto, se pueden actualizar. Si no, no. ¿Por qué? Porque ahí entra la libertad de expresión, que era lo que les decía. La libertad de expresión que tenemos todos los seres humanos. Tenemos el derecho a manifestarnos, a expresar nuestras ideas. Obviamente, todos los derechos no son absolutos. Entonces, ¿dónde viene, digamos, que la restricción? Bueno, no podemos hacer manifestaciones que llamen al voto o que me beneficien de cara a una contienda electoral. De cara a una contienda electoral.
Ustedes ahorita, nos digo, es evidente que podemos ver propaganda en espectaculares, en periódicos, entrevistas, ¿no? En donde a lo mejor haya algún aspirante, ¿no? Que quiera manifestarse, ¿no? En ese sentido. Ojo, siempre y cuando existan elementos, voces, sonidos, circunstancias, donde se puede inferir que este personaje quiso ganar adeptos antes de la contienda, puede ser una situación irregular. Antes no. Me llama mucho la atención en los procesos electorales federales, no recuerdo si fue el pasado, a nivel federal, en donde había un hermetismo muy grande porque los candidatos no sabían qué hacer en el llamado proceso de intercampañas. ¿Cuál es ese proceso denominado no está en la ley lo de intercampañas? Es el lapso de tiempo donde terminan las precampañas, un día después de que terminan las precampañas y un día antes de que empiecen las campañas. Esas son las intercampañas. A partir de esta norma de que no querían incurrir en actos anticipados, todos estaban pues a la expectativa de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos manifestarnos, tenemos que estar callados, o qué es lo que pasa, qué podemos hacer. Y hubo muchos asuntos en este sentido. Inclusive hubo uno muy sonado respecto a un debate, ¿no? Donde unos actores políticos querían hacer un debate y el INE lo prohibió y dijo, a ver, no se puede hacer debates, porque los debates pues, es la confrontación de ideas que invariablemente pues tienen a tratar de convencer a alguien respecto de una situación política en particular. Pero ¿qué creen? La sala dijo, no, la libertad de expresión se tiene que potencializar y mientras no haya llamados al voto, pueden seguir haciendo los debates que ellos quieran. Entonces, ojo, en estos casos sí es muy recomendable darle una checadita a algunos criterios que por ahí pueda haber. Hay muchos, les digo, hay muchos. Las sentencias de la sala superior respecto a estos elementos que pudieran configurar los actos anticipados de campaña. No solamente es el hecho de que alguien quiera promocionarse, suba sus espectaculares, y si solamente sube su imagen y su nombre, ha sido una interpretación en donde pues no hay ningún elemento como tal, ¿no? Se está manifestando libremente y mientras no haya algo que diga próximo presidente municipal o quiero vota por mí o algo así, todavía no podríamos estar hablando de la actualización de los actos anticipados de campaña o de precampaña. ¿Alguna duda en este renglón? Ok. Bueno, y el cuarto supuesto de procedencia de estos procedimientos, hablaba yo hace ratito de excepciones. Esta es la única excepción que se puede instaurar un procedimiento especial sancionador fuera de un proceso electoral. Y es cuando se denuncie la comisión de conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es derivado de una reforma constitucional y legal que creo que fue en mayo de este año y que a nivel local, si no estoy mal, en septiembre ya en el marco normativo del Estado se incluyó precisamente este tipo de procedimientos de violencia política. Creo que ayer tuvieron el curso de violencia política, entonces para no adentrarnos más en eso y darle un poquito más de fluidez, que ahorita ya les di la parte más o menos teórica y nos vamos a ir ya con la parte práctica de estos procedimientos. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? Ok, entonces, bueno, solamente también ahí veíamos en la lámina que nos dice que las quejas o denuncias relativas a la propaganda calumniosa
se iniciará a instancia de parte afectada. Solamente el que considera que tiene una afectación puede denunciar esa irregularidad como tal. Entonces, si no hay ninguna duda respecto a cuáles son las conductas que se conocen. Otra cosa. Les decía que esto es una cuestión de criterios como tal. Hay un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral donde nos dice, si hay una conducta que se salga de estos 4 supuestos de procedencia, pero que influya en el desarrollo de un proceso electoral, se debe de instaurar el procedimiento electoral, procedimiento especial sancionador. Se tiene que analizar, ¿no? Y ver si precisamente esa conducta no está dentro de estos supuestos, pero puede influir, se inicia el procedimiento especial. Ahorita vamos a ver las características y por qué un especial y por qué un ordinario. Hace rato también yo les decía que si estamos en un proceso electoral, no necesariamente se tiene que instaurar un especial, también puede haber un ordinario, ¿no? Y el ejemplo de un procedimiento ordinario que se puede instaurar tiene que ver a lo mejor por cuando se denuncie, en su caso, alguna conducta, como les he estado insistiendo, que no esté vinculada con el desarrollo del proceso electoral, que no influya precisamente de cara a esa contienda, y puede ser como cuando exista una indebida afiliación, es decir, que un ciudadano acuda a denunciar que fue afiliado a un partido político sin su consentimiento. Esa es una conducta irregular en materia electoral. Pero esa conducta como tal no está vinculada al desarrollo de un proceso electoral. Digamos que esas son las excepciones de cuando se puede instaurar un procedimiento ordinario dentro del desarrollo de un proceso electoral. Todos los demás son especiales. Sí, adelante. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Son propiedad del municipio. Ajá. 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 Uh-huh. 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 Uh-huh.
Fíjense, este es un planteamiento importante. Y ahorita vamos a ver cuándo sí procede o cuándo no procedería. Estamos hablando de los lugares de uso común, así se les denomina. Los lugares de uso común son los espacios que pertenecen a la autoridad y que pueden ser destinados a los partidos políticos para la colocación de propaganda. Esa es la figura jurídica, los lugares de uso común. ¿Cuál es el procedimiento? Efectivamente, se hace una solicitud a la autoridad para que señale si tiene espacios o lugares de uso común y que pueda destinarlos a los partidos políticos. Una primera gran verdad es que no están obligados los ayuntamientos, no están obligados a proporcionar esos espacios. No existe en el Código Electoral el artículo que diga los lugares de uso común serán otorgados de manera obligatoria por los municipios a los partidos políticos para la colocación de su propaganda. Eso es una gran verdad. Ojo, pero si no los ocupan, porque en caso de que la autoridad diga, sí, efectivamente aquí tengo 6, 7 lugares, que cada vez son menos en el Estado de México, también en la subdirección de quejas y denuncias nos encargamos precisamente de llevar estos con los órganos desconcentrados, que ellos son los que hacen esta gestión. Cada vez son menos los municipios, son contados los municipios que destinan lugares de uso común y los que tienen lugares son lugares muy pequeños, que después los partidos políticos terminan por decir, no me sirve de nada, mejor se los doy al instituto y que el instituto pueda hacer la promoción del voto. Son muy contados excepciones, muy pocos municipios en el Estado de México que tienen lugares de uso común y que los otorgan. Entonces, si la autoridad otorga, bueno, se hace el sorteo, ¿no?, de los lugares de uso común. Pero ojo, si no los otorga y después aparece propaganda de un partido político, es una situación irregular. Porque hace ratito decíamos que no se puede colocar propaganda en lugares públicos. Ojo, no nos confundamos con los edificios, con los edificios públicos. Son espacios públicos que tiene la autoridad. Y es un principio, ¿no?, básico, que yo como autoridad no te voy a dar preferencia a ti partido político para que tú sí ocupes estos espacios y el otro no. La única manera en que la autoridad o que se pueden asignar espacios que pertenecen a una autoridad es a través de esta figura de los lugares de uso común y será el órgano electoral el que los asigne, no la autoridad como tal. La autoridad no puede decir, el municipio no puede decir, pues a ver, yo a ti sí te doy 3, a ti porque me caes mal no te doy ninguno, a ti como que pues más o menos, en su momento me caíste bien, pues te voy a dar 1. No, eso no se puede. Pero sí es una gran verdad que no se puede obligar a los municipios a otorgarlos. Pero, insisto, ojo, si dijo que no y después aparece propaganda ahí, sí se puede iniciar un procedimiento como tal, ¿no? Porque se violenta la equidad, ¿no?, en la contienda. Ok. Bueno, la siguiente, Beli, por favor. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen? Estamos hablando de procedimiento especial sancionador, ¿no? Vienen en el código como nombre del quejoso o denunciante con firma autógrafo. Es importante que tenga ahí la firma, ¿no? El domicilio para oír y recibir notificaciones, los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, nombre del denunciado o presunto infractor. Esto es algo muy importante, muy, muy importante. La narración expresa y clara de los hechos en que basa la denuncia. Tiene que haber mucha claridad, le deben de dotar a la autoridad, el quejoso, de esos elementos de los que se puede inferir la violación o la actualización de una irregularidad, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar, a esto nos referimos. Tienen que dotar a la autoridad de esas circunstancias. Modo, pues ¿cómo pasó? Tiempo,
¿Dónde? ¿Cuándo pasó? Lugar, digo, se entiende muy fácil, ¿no? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y esto facilita el trámite de los asuntos y esto evidentemente abona a que precisamente haya una buena integración del expediente como tal, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente, o en su caso mencionarles que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas. Hace ratito cuando estábamos iniciando la plática vimos los principios que rigen la materia electoral y quedamos que en el proceso especial sancionador la carga de la prueba es para quien presenta la queja. Entonces en estos casos es importante no solamente que hagan una narración expresa y clara de los hechos, sino que aporten las pruebas que generen esos elementos mínimos para tener precisamente esa parte, ¿no? Es el indicio de que hay una irregularidad como tal. Entonces es importante tratar de cumplir con estos requisitos. Por favor. La siguiente, Beli. Bueno, ¿qué pasa si no cumplimos, ¿no? Con estos requisitos? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver la figura de el desechamiento de la queja, ¿no? ¿Cuándo se puede desechar un escrito de queja, no? Cuando no reúna los requisitos antes señalados, es por eso la importancia que se los dije. No reúne los requisitos señalados, se desecha, ¿no? Los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda política electoral. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos y de la denuncia sea evidentemente frívola. Por eso es importante tratar de cumplir con todos esos requisitos para evitar que se deseche de plano esta queja, es decir, no se les da oportunidad para que subsanen esos requisitos. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que se presenta la queja o denuncia y que cumple con los requisitos, eso es a valoración precisamente de la Secretaría Ejecutiva y en específico de la Subdirección de Quejas y Denuncias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué sigue? Bueno, la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a su recepción. Ya para el caso del desechamiento, notificará al denunciante su resolución por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de 12 horas. Tal resolución deberá ser confirmada por escrito. Bueno, ¿cuál es el plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva para emitir el primer acuerdo respecto a este asunto? De acuerdo a la ley es 24 horas tenemos para admitir o desechar. Voy a hacer un paréntesis aquí. El procedimiento especial sancionador, una también de sus formalidades o características, es que es un procedimiento que se desahoga muy rápidamente. La celeridad es uno de los principios que rigen a este procedimiento. El ordinario no, el ordinario atiende a ciertos tiempos, los procedimientos especiales no. Se tienen que desahogar a la brevedad. ¿Y esto por qué? Bueno, se tienen que desahogar a la brevedad para que en caso de que se imponga una sanción, pues el impacto para esa sanción, pues también tenga su repercusión en el proceso electoral. No sería lógico si interponen una queja o denuncia y ésta se resuelva hasta que una vez que ya haya culminado el proceso electoral, ¿no? No suena lógico. Pues el impacto también es dentro del desarrollo de la contienda electoral. Esa es una situación que les quería comentar. Por eso van a ver los plazos tan breves, por eso 24 horas tenemos. Pero ojo, hay un criterio también de la Sala Superior, que no obstante que dice que la carga de la prueba es para el quejoso, no impide la autoridad de llevar a cabo alguna diligencia. Aquí vemos estas dos figuras, ¿no? La admisión o desechamiento. Pero hay otra figura que nosotros manejamos que se llama la reserva. Y esa reserva de la queja tiene que ver con el hecho de que la autoridad considera que se debe de llevar a cabo alguna diligencia, ¿no? Para la debida integración del expediente. Esa no está en el Código Electoral, si ustedes no está en el Código Electoral. Ese es a partir de los criterios que han emitido los tribunales en ese sentido. Entonces, por lo regular,
Nosotros recibimos el escrito de queja si vemos que es necesario allegarnos de algún medio de prueba adicional, lo hacemos, dictamos la reserva y decimos que hasta que no contemos con los elementos nos vamos a pronunciar sobre la admisión o desechamiento. ¿Sale? Entonces, bueno, el término tenemos 24 horas después de la recepción para admitir o, en su caso, desechar. Y para la reserva también en su caso. La siguiente, Beli. Ok. Vamos aquí con el tema de la audiencia de pruebas y alegatos. Una vez que admitimos la queja o la denuncia, tenemos que emplazar al denunciante. ¿Qué es emplazar al denunciante? Bueno, correrle traslado de todas las actuaciones del escrito de queja y de aquellas actuaciones que llevamos a cabo, ¿no? Hacerle del conocimiento que hay una queja que se interpuso en su contra. Tenemos que hacerle del conocimiento. Y se le cita para que comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos, ¿no? Que esta queja tendrá lugar dentro del plazo, así dice la ley, ¿no? La audiencia de pruebas y alegatos tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. Fíjense, en una situación normal, el código le da 24 horas a la Secretaría para admitir y luego dice que tiene que desarrollar una audiencia 48 horas después de la admisión. O sea, son 3 días. ¿Hay algún criterio? También por ahí ya les decía, el criterio donde dice, una vez hubo una controversia a nivel federal donde, atendiendo a este criterio, que la audiencia se desarrollará dentro de las 48 horas a la admisión, hubo un asunto en donde admite el INE y dice, bueno, pues si admito hoy lunes, la audiencia tiene que ser el miércoles, atendiendo esas 48 horas. Pero ¿dónde le voy a notificar o dónde le voy a correr traslado? Hubo el caso que le notificaron al día siguiente al presunto infractor. Entonces el presunto infractor recibió las constancias y él se percató que tenía que ir a la audiencia al día siguiente, o sea, solamente un día después. Y dijo, a ver, no, espérenme. Este criterio como tal me violenta, porque no me da la oportunidad de recabar los elementos para defenderme. Es muy poco el tiempo que me otorgan. Entonces este criterio está un poco superado y dice que esas 48 horas serán a partir de la notificación que se haga. Digo, no necesariamente, sino es ese margen, ¿no? Yo te puedo notificar el día de hoy que vas a comparecer a una audiencia y puede ser, lo manejamos en días, ¿no? Te digo que te notifico hoy lunes y tu audiencia es el viernes. Pues te estoy dando ese margen, ¿no? Debe de ser más de esas 48 horas que tú tengas la posibilidad de. Digo que también 48 horas a veces se me hacen muy poco, ¿no? Para en determinado momento recabar elementos de prueba, pero pues así está establecido como tal, ¿no? Les decíamos, se va a acompañar con todas las documentales que existan en el expediente. ¿Cuáles son las formalidades de estas audiencias de pruebas y alegatos, no? Se llevará de manera ininterrumpida en forma oral y será conducida por la Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar constancia de su desarrollo. Entonces estas audiencias son orales como tal. Ya llevamos mucho tiempo llevándolos de esta manera. A partir de la reforma de 2014 fue que aquí a nivel local se instituyó el procedimiento especial, tiene esas formalidades y la audiencia de pruebas y alegatos se hace de forma oral. La cita para la quejosa y los presuntos infractores y la conduce un abogado de la Subdirección de Quejas y Denuncias, ¿no? Se levanta una constancia como tal, ¿no? Es en forma, digamos, presencial. A través, de manera personal, puede comparecer la quejosa o los presuntos infractores o bien a través de un representante debidamente acreditado. Ok, hay otro principio que se regula en el procedimiento especial sancionador y tiene que ver con el principio probatorio, y esto sí lo dice el código. No serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica dentro de los procedimientos especiales sancionadores. No hay como tal otras pruebas. Se llegan a presentar otras pruebas,
la pericial, la testimonial, la confesional, nada, se desechan esas pruebas como tal. Solamente es la documental y la técnica, pero esto no es ninguna situación de alarma. Vemos ahí la documental. Al final de cabo, si nosotros solicitamos una inspección, bueno, si la solicitamos en ese momento, como tal, en la audiencia, pues no las van a desechar, porque si es el quejoso, pues ya se perdió su oportunidad para ofrecer pruebas, porque esas son en el escrito inicial. Y si es el presunto infractor, pues no existe la posibilidad, ¿no? Porque ahí dice que no serán más admitidas. Existe una figura jurídica instituida aquí, que es la oficialía electoral. Si nosotros queremos hacer la inspección de algo, tenemos que solicitarlo antes. ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos da oficialía electoral cuando van a hacer una inspección? Un acta, ¿no? Y esa acta, ¿qué es? Un documento. Ahí están las documentales. En materia electoral y para los medios de impugnación, las testimoniales, ¿no? Que dicen, bueno, las testimoniales no se pueden desahogar como en otras ramas del derecho, pero sí se pueden desahogar ante fedatario público, ¿no? ¿Y qué nos da el fedatario público? Un documento, ¿no? Entonces, ahí está, ahí cabe, ¿no? Las documentales, en este caso, y las técnicas, ¿no? Y si se trata de algún CD, USB o algo así, será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto, ¿no? Es decir, si yo traigo un CD que contiene audio o video, pues debo de traer mi computadora para poderlo desahogar en la audiencia. Pero, bueno, les comento que la Secretaría Ejecutiva ha implementado el tema de que, atendiendo a este tema, otorga precisamente esa facilidad, ¿no? Les dota en ese momento, si llevan algún CD o algo, la autoridad electoral aporta precisamente esa herramienta para que pueda ser desahogada en este sentido la prueba. Entonces, ojo, solamente la documental y la técnica, ¿no? La siguiente, Beli, por favor. Bueno, una vez que concluye la audiencia, ¿no? Como dice ahí en la lámina, celebrada la audiencia, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar en forma inmediata el expediente completo al Tribunal Electoral del Estado de México, exponiendo en su caso las medidas cautelares y diligencias que se hayan llevado a cabo, ¿no? Así como un informe circunstanciado que debería de contener. Es decir, la autoridad electoral, una vez que pone en estado de resolución el expediente, tiene que cumplir con estas situaciones, ¿no? Lo debe de mandar de forma inmediata y hacer una relatoría a través de un informe circunstanciado, en donde se deben exponer los hechos que dieron motivo a la queja, las diligencias que se hayan realizado, las pruebas aportadas, las demás actuaciones. Es como un resumen, ¿no? Y las conclusiones sobre la queja. Ahí termina la actuación del Instituto Electoral del Estado de México. Eso es poner el expediente en estado de resolución. Llega al instituto, al tribunal, y el tribunal es el que se encarga de cumplir con sus normas internas para turnarlo a alguna ponencia y emitir precisamente la resolución. No hay un término como tal, claramente, claro, que sea claro, a través del cual el tribunal tenga que emitir la resolución al respecto. La siguiente, Beli. Bueno, ya lo veíamos, lo mandamos al tribunal, recibe el expediente, radica la denuncia. Cuando advierta alguna omisión, que sienta que hubo alguna deficiencia en el trámite, nos lo regresa, lo subsanamos y se los volvemos a enviar. Y ya lo turna dentro de las 48 horas siguientes. Vemos ahí un plazo de 24 horas, pero también se ha superado con algunos criterios, ¿no? Ese plazo pues es a partir de que el mismo en determinado momento haya una concurrencia de todos para los magistrados para emitir la resolución respectiva. La siguiente como tal, Beli. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la sentencia del procedimiento? Declarar la inexistencia
de la violación o, en su caso, imponer las sanciones, ¿no? Otra situación en particular que no contempla el código es, ojo, a los servidores públicos sí pueden incurrir en irregularidades, pero quien impone las sanciones a los servidores públicos es el órgano administrativo, no es el tribunal. El tribunal determina que hay una irregularidad, dice, efectivamente, este servidor público incurrió, te doy vista, órgano de control, y tú sancionalo y me informas de la sanción que le vayas a imponer. Ojo con eso, como tal. Entonces, esos son los efectos de las sentencias como tal, ¿no? Imponer las sanciones o declarar la inexistencia de los hechos controvertidos, de los hechos denunciados. La siguiente, bueno, y este es como con un pequeño diagrama de flujo de lo que es la sustanciación de los procedimientos. Ojalá lo alcancen a ver. Primero es la interposición de la queja o denuncia, ¿no? Luego, si no existe alguna causal de desechamiento o improcedencia, es la admisión de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? En su caso, la adopción de medidas cautelares, ¿no? Se hace el emplazamiento a las partes, se desahoga la audiencia de pruebas y alegatos, se remite el expediente y se emite la resolución. Ese, digamos, que es el flujo que llevan los procedimientos especiales sancionadores que se conocen aquí en materia electoral como tal. Entonces, digamos que ese resumen habla también son etapas muy concretas, muy cortas y que se deben de desarrollar en breve plazo, en breve término. Como tal, ya les decía, debe de tener, en su caso, la sanción debe de repercutir también en el entorno electoral como tal. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda respecto del procedimiento especial sancionador en este sentido. Es un mundo, miren, da para, digo, si no, evidentemente no una materia en universidad, pero sí da para una materia completamente, no sé, en alguna maestría especializada, o el tema de los procedimientos sancionadores. Es mucha información la que hay. Los criterios se van renovando. No me lo van a creer, pero así conforme se va renovando la integración de los tribunales, por ejemplo, de la sala superior, los criterios con los que llevan los nuevos magistrados pueden variar mucho los criterios de los anteriores magistrados. Entonces esto es un tema en donde la obligación tiene que ser estar actualizándose, darle seguimiento a las sesiones de los tribunales para resolver estos procedimientos, para ir actualizándonos esta materia, ¿no? Entonces es importante que en este tema sí comentarles eso. No todo está escrito ahí, los criterios son los que nos van guiando para el buen desarrollo de estos procesos, ya sea para interponer una queja o ya sea para defender a nuestro representado, ¿no? No se olviden que como actores políticos ustedes tienen la posibilidad de interponer quejas o denuncias, pero también tienen el riesgo, la posibilidad de que les interpongan a su representado alguna denuncia como tal. Entonces tienen que estar digamos, en los dos extremos, ¿no? Ya sea actuar para denunciar y conocer los criterios para en determinado momento hacer la defensa de su representado como tal. No sé si tengan alguna duda en este sentido. Ya nada más les voy a hablar muy brevemente del proceso ordinario y concluiríamos esta parte, pero lo interesante es el procedimiento especial sancionador, que con esto terminaríamos como tal. Bueno, ok. El procedimiento ordinario es un procedimiento que no atiende a la celeridad como tal, ¿no? Es un procedimiento que de ese no traigo láminas. Ese procedimiento como tal, ya les decía, se inicia fuera de los procesos electorales o alguna excepción, como ya se los comentaba, dentro de un proceso electoral como tal,
¿no? Entonces también debe de cumplir con los mismos requisitos de las quejas o las denuncias. La Secretaría Ejecutiva, cuando recibe estos escritos, tiene el término de 4 días para admitir o desechar la denuncia. Son 4 días, no las 24 horas que dijimos. Como es nuestra obligación investigar, también hacemos la reserva. Es muy común que hagamos la reserva e investigamos. Cuando tenemos todos los elementos, admitimos. Les digo, son hasta 4 días para admitir. Una vez que hacemos la admisión, le corremos traslado de igual manera al presunto infractor, le hacemos del conocimiento, pero en este caso no va a comparecer a una audiencia. Se le otorgan 5 días para que haga su defensa, conteste la queja por escrito y ofrezca pruebas, por escrito. No comparece, como les decíamos, ¿no? Entonces se le notifica y el término son 5 días hábiles para que conteste la queja, ¿no? Tenemos la contestación, se hace el desahogo de las pruebas, como tal. Una vez que se desahogan las pruebas, se le da vista a las partes para que en un plazo de 5 días haga las manifestaciones que considere pertinentes dentro de estos asuntos, ¿no? Que digamos que son un estilo como de alegatos, como tal. Posterior a estos 5 días, cuando contesta, de igual manera que en el procedimiento especial, el expediente se manda al Tribunal Electoral para su resolución. Entonces, este tipo de procedimientos, como ya les comentaba, no atiende mucho a la celeridad de los mismos, ¿no? Si no mal recuerdo, da 90 días para hacer la investigación y ese término se puede duplicar, podemos duplicar el término, en caso de que en esos 90 días no se haya integrado debidamente el expediente. Entonces, prácticamente, esos son las circunstancias del procedimiento ordinario sancionador. Antes de concluir, me gustaría enfatizar un poquito, es muy importante, si ustedes de cara a este proceso electoral van a interponer una queja o denuncia, el éxito, y hablando de éxito es precisamente el fin que ustedes persiguen, ¿no? Al interponer una queja, el fin que ustedes persiguen es que se sancione, ¿no?, al presunto infractor. El éxito de su queja estará sujeto a una buena narración de los hechos y a los medios de prueba que aporten. Es importante, no dejen que algún medio de prueba no se aporte y que sea a lo mejor fundamental en ese sentido, ¿no?, como tal. Les quiero recomendar también, tenemos esta herramienta de la oficialía electoral, pero tienen que hacer un buen uso de esa oficialía electoral, ser pertinentes y atinentes, en ese sentido de que anticiparse precisamente a esos hechos, solicitar la figura de oficialía electoral para que me vaya a certificar estos hechos irregulares. Conozcan precisamente de estas situaciones, de los elementos que les decía para acreditar los actos anticipados de campaña o precampaña, elementos, aparte de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, los elementos temporal, personal y subjetivo. Es muy importante que los conozcan para que ustedes vayan ideando, ¿no? Conozcan muy bien a los criterios, por ejemplo, como los que comentaban, ya sea para saber dónde sí y dónde no podemos colocar la propaganda, ¿no? No vaya a ser, a lo mejor hay una excepción, ¿no? Las plazas públicas sí se pueden prestar, pero solamente es para el momento y después de eso tienen que retirar su propaganda. No puede tener éxito una queja donde me digan que en una plaza pública se colocó propaganda electoral. Pues sí, a lo mejor sí acreditamos, pero ¿qué creen? Se colocó mientras estaba el meeting y presenta a la otra parte el oficio donde solicitó la autoridad el uso de eso. Entonces, a eso me refiero con estas circunstancias. Entonces, si ya no existe ninguna duda, pues yo les agradezco su atención
Y me reitero a sus órdenes, soy el licenciado Arturo Roa, de la Subdirección de Quejas y Denuncias de esta Secretaría Ejecutiva del Instituto. Muchas gracias, buenas noches a todos.